Porque en esos tiempos de oscuridad, donde no vemos nada, lo único que nos queda es clamar con fe. Es confiar que si estamos en medio de la tormenta, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Esa será la fe y el fruto de esa tormenta para mi vida. Quisiera pedirle que me ayude a hacer un ejercicio tan temprano y haciendo ejercicio. Hacer un ejercicio de respirar profundamente. Respire profundo. Exhale, saque su aire. Este ejercicio era algo que hacíamos hace unos 4 años, casi 5 años. Cada vez que nos despertábamos y abríamos nuestros ojos, hacíamos el ejercicio de si nuestros pulmones estaban bien. Y si nuestros pulmones podían hacer eso, decíamos, Señor, gracias, porque hay esperanza de vida. En ese momento de la pandemia donde todos estábamos queriendo sobrevivir a esa tempestad o a esa tormenta que vivimos en ese momento, estaba fuera de nuestro control. Y es que como seres humanos tenemos la tendencia natural de querer controlar muchas cosas. ¿Sí o no? Que cuando vamos a lavar las hermanas decimos y oramos, Señor, que se despejen esos cielos, que no llueva, ¿verdad? Y queremos controlar el clima y bueno, pues casualmente al Señor le gusta, tiene buen sentido del humor, ¿verdad? Y se viene la lluvia solo en lo que usted tendió. No pudimos controlar el clima. Un día se levantó tarde, por ahí que se aparten todos los carros. No puede controlar el tráfico. No podemos controlarlo todo en nuestra vida. No podemos controlar el tiempo. No podemos controlar a la pareja. Digan amén, hermanas. Amén. Dios, sí. Estamos practicando. No podemos controlarlo todo. ¿Y sabe qué? Tampoco podemos controlar el futuro, porque el futuro le pertenece al Señor. Proverbios capítulo 27, verso 1, para irme introduciendo a este tema de hoy. Dice, no te jactes, ¿lo tenemos por ahí? ¿Sí? No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Y para muchos se nos dice, podés venir a tales horas al día, ahí estaré. Pero nadie dice, si Dios quiere. Dice Proverbios, no te jactes de lo que el día de mañana vaya a suceder, porque sea bueno o sea malo, no está en nuestras manos el poder controlarlo. Muchas cosas simplemente se nos van entre las manos como agua. Y una de esas cosas que no podemos controlar son las tormentas que vienen a nuestra vida. Esas noticias, esas cosas inesperadas que nos llegan, no las podemos controlar. Y hay tormentas en diferentes formas y en diferentes tamaños. Hay tormentas que nosotros podríamos decir, o dificultades, esto yo me lo manejo, ya lo viví antes, ya lo pasé, lo puedo sobrellevar. Pero hay tormentas que son tan grandes que pueden abrumar nuestro corazón y en ese momento paralizarnos. Imagínese usted que sale un día de casa y lo agarra una brisa en el camino. ¿Qué hacemos? Las manejamos. ¿Qué hacemos? Buscamos un techo, buscamos un lugar seguro donde pasar la brisa. Cuando pasa, seguimos nuestro camino. Pero si nos agarran vientos huracanados y estamos en medio de la calle, ciertamente eso no se maneja tan sencillo como meterse abajo de un techo. Son cosas que se salen de nuestras manos. Las tormentas pueden ser desafíos físicos, mentales, familiares, laborales, desastres naturales, como lo que hoy estamos viendo que está sucediendo en California, emocionales y otros asuntos de vida o muerte, donde vemos solo hay 2 opciones aquí, o vivo o muero. Ese tipo de tormentas nos roban la paz. Tenemos una imagen por acá que me gustaría que vea. ¿Cómo nos sentiríamos si estuviésemos en un escenario como este? En alta mar,
probablemente con muy pocos recursos, con esos rayos, con esas olas. Y para los que tienen miedo al agua, ¿verdad? Agua solo en balde, ¿verdad? No les gusta el agua, le tienen miedo al mar, a la tempestad. Muchas veces esas son las tormentas que en nuestra vida emocional estamos experimentando. Otro no la puede ver, pero nosotros sentimos el ímpetu con la que las olas golpean a nuestra vida. Y esto es real y lo vivimos todos en diferentes momentos de nuestra vida. Todos experimentamos esto y reaccionamos de maneras diferentes. Muchos se frustran, muchos se llenan de tristeza, muchos se llenan de ira. A muchos las tormentas les roban la paz, les roban el sueño y les roban la tranquilidad. Un mal diagnóstico, ¿a quién le gusta recibir un diagnóstico difícil? Una tormenta de amenazas contra tu vida, una tormenta de un pleito legal, del desempleo. Tocó la puerta el desempleo a tu casa, a tu vida. Tormenta, no la esperabas. Problemas familiares, crisis financieras, de esas donde tenemos para el desayuno, pero no hay para el almuerzo. O tenemos para el almuerzo, pero no hay para el desayuno. Crisis, tormentas. Un accidente, un divorcio, la pérdida de un ser querido, el final de una relación. Eso resume las tormentas de los seres humanos. Y es inútil cada una de ellas intentar controlarla. No podemos calmar una tormenta. ¿Cómo calmamos un mar como ese? Simplemente es imposible. ¿Habrá alguien esta mañana que esté atravesando una tormenta en su vida? Y tengo que darle una noticia. Es que no necesariamente Dios te sacará de la tormenta. Pero sí puedo asegurarle que Dios le dará la paz para atravesar este tiempo de tormenta a su vida. Así que por eso quiero hablar esta mañana bajo el tema, el regalo de la paz. Ese sí es un regalo valioso que Dios nos ha dado. Probablemente va a durar un tiempo, pero si su paz está con nosotros, seguro pasaremos al otro lado. Algo parecido le pasó a los discípulos. Y lo primero que quiero hablar en este tiempo que me queda es que las tormentas nos perfeccionan. Porque no somos perfectos, ya se había dado cuenta, ¿verdad? No somos perfectos. Las tormentas nos perfeccionan. Y es que el fruto del Espíritu debería permanecer en los hijos de Dios. ¿Recuerda cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. No necesitamos alguna tormenta para adquirir paciencia. Benignidad, bondad, siga. Fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y yo creo que cada vez de tanto en tanto que necesitamos perfeccionar una de estas áreas del fruto del Espíritu en nuestra vida, entonces tormenta se avecina. Dice el libro de Mateo, y entre los 4 evangelios hice una comparación de este suceso con los discípulos. Mateo capítulo 14, verso 22. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. San Juan 6, 16 dice, al anochecer, ¿cuándo anochece? ¿A qué horas anochece? Como a las 6 de la tarde ya está anocheciendo. A esa hora, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Jesús les dijo, allá los veo al otro lado. Ya estaba oscuro, Jesús no había venido con ellos y se vino una tormenta. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba y que golpeaba la barca en la que ellos iban. Encontramos en este escenario a sus discípulos cumpliendo una misión que Dios les había dado.
Me preguntaba yo, ¿será que algún discípulo necesitaba ser perfeccionado en medio de ese tiempo? Y algunas veces podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué a mí me sucede esta tormenta? ¿Por qué a mí me sucede esta crisis? Pero yo quiero preguntarle esta mañana, ¿quién envió a los discípulos en la barca? ¿Quién les dio la orden de que se subieran ahí? Jesús. Esto no fue un incidente, fue Él el que los mandó a subirse en la barca. ¿Qué significa? Que algunas tormentas Dios las va a enviar o Dios las va a permitir. Algunos predican un evangelio de que no habrá enfermedad. ¿Ha escuchado esos evangelios? Los hijos de Dios no podemos estar enfermos, pero tenemos un cuerpo de carne y hueso. Un zancudo nos podía reducir a nada. Otros predican un evangelio de que no hay muerte para los hijos de Dios. No hay muerte espiritual, hay una vida eterna, pero este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos. Seremos transformados en el momento que Cristo venga si no vimos muerte, pero no con este cuerpo. Otros predican, los hijos de Dios no pueden padecer necesidad. Solo haga una ofrendita de 5,000 empiras, la mete en el sobre, la trae a la iglesia y listo. No hay tormentas en su vida. ¿Ha escuchado ese evangelio? Falso. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, en el mundo tendrán. Ese es el evangelio. En el mundo tendrán aflicciones. Lo demás es un evangelio de falsa prosperidad, que no es lo que la palabra de Dios nos refiere. Hay dos tipos de tormentas que podemos enfrentar, vea bien, que aunque Dios las permite, algunas nos las buscamos personalmente. Dios le hace un llamado a Jonás y lo envía a predicarle a Nínive. Y Jonás, muy enojado, huye y se va a otro lugar. En medio de ese camino de huir, se lo traga un pez. Tormenta. ¿Dios lo mandó para donde él iba? No, estaba huyendo de lo que Dios le estaba diciendo. ¿No le suena conocido? Cuando Dios nos hace un llamado a entregar algo, a hacer algo, a vivir una manera diferente, pero nosotros vamos por donde queremos ir, tormenta se puede avecinar a tu vida. Y esta tormenta, Dios la puede utilizar para corregirte, porque en el momento que Jonás clama en el estómago de aquel pez, Dios tiene misericordia y manda al pez a que lo vomite. Pero esa era una tormenta innecesaria, porque si Jonás hubiese obedecido, no hubiera sido necesario pasarla. La tormenta que hoy estás pasando es por cosas de la vida o por tus propias decisiones. Ese es un tipo de tormenta. La tormenta que Dios usa para corregirte. Pero hay otro tipo de tormenta, que es la tormenta que te perfecciona. Muchas de ellas enviadas o permitidas por Dios, como era el caso de estos discípulos, porque Dios los había mandado a subirse a la barca. ¿Cuál es la tormenta suya hoy? San Juan capítulo 6, verso 17 dice que estos hombres tenían 3 graves problemas. El primero dice que estaba oscuro. El segundo, que Jesús no estaba a la vista de ellos. Y el tercero era que el mar se levantaba con gran viento, con gran ímpetu sobre ellos. 3 problemas. Estaba oscuro y en la oscuridad nadie puede ver. Cuando todo en su casa se apaga por la noche, usted ya sabe dónde está el mueble, dónde está el tele, pero ni aún así, usted tocando puede evitar tropezar, porque nadie puede ver bien en la oscuridad. Y en un momento de tormenta, oscuridad es lo que cae sobre tus ojos y no hay manera de que veas una salida o de que veas una posibilidad o de que puertas se están abriendo, porque hay momento de tormentas y hay oscuridad. Estos discípulos no eran hombres inexpertos. Si recuerda usted, eran pescadores, algunos de ellos. Tenían experiencia, no era la primera vez que se sumergían en un mar o en un naufragio como esto.
Ellos pescaban toda la noche. En alguna ocasión se decía de Pedro, pescó toda la noche. Ya habían pasado tormentas. Pero la cosa es, cuando te llega una tormenta que te mueve el piso, oscuridad. No encontramos a Dios, no vemos a Dios. Y ellos decían, ¿dónde está Jesús que nos mandó a subirnos a esta barca? ¿A qué horas me vine a ser cristiano? ¿Dónde está? Porque cuando las tormentas nos superan, no hay manera de que tengamos claridad en las decisiones que estamos tomando. Y sabe que escuchaba una frase y hoy me encantó, se la quiero compartir. Que la fe es como un rollo de fotografías. Solo se revelan en la oscuridad. Porque en esos tiempos de oscuridad, donde no vemos nada, lo único que nos queda es clamar con fe. Es confiar que si estamos en medio de la tormenta, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, esa será la fe y el fruto de esa tormenta para mi vida. Estos hombres serán expertos. ¿Y usted en qué es experto? No, yo soy licenciado en contabilidad, pero tiene una crisis financiera. ¿Cómo lo superó su tormenta? Podemos ser expertos en muchas áreas, pero cuando la tormenta llega y nos mueve el piso, solamente nos queda confiar en el Señor. Lo que sí quiero decirle es que lo que hoy es o mira como su tormenta, mañana será el alimento con el que pueda alimentar la fe de otro. Porque muchos hoy no están en una tormenta, pero ya la vivieron. Muchos hoy no están en una tormenta, pero esta palabra es la preparación para la que viene. Cualquiera que sean las 3 estaciones, esta palabra es para nosotros. Entonces, la tormenta nos perfecciona, nos hace más fuerte, nos hace crecer en la fe. Lo segundo es que Jesús vela en tu tormenta. Mientras yo estudiaba eso, yo decía, ¿por qué Jesús no los acompañó? ¿Por qué no fue con ellos? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Sabe usted dónde estaba Jesús? Marcos capítulo 6, verso 46. Dice, y después que los hubo despedido Jesús, se fue ¿a dónde? Al monte a orar. Se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga a sus discípulos, porque el viento les era contrario. Podemos pensar, y esto no está en la Biblia, pero yo quiero pensarlo de esta manera. Jesús los manda y dice, vamos a ver estos 12. Dice, y mientras ellos son probados en la tormenta, yo oro, Padre, por favor, ayúdale a Pedro. Señor, mira a Juan. Señor, mira a Lucas, a Mateo, Señor. Dales fe, dales fuerza. Me imagino a Jesús orando. Yo no sé por qué oraba Jesús, pero yo me imagino que oraba por sus discípulos, que intercedía por ellos. ¿Sabe qué pasa? Los discípulos tenían oscuridad, no podían ver a Jesús, pero Jesús estaba y velaba por ellos en medio de su tormenta. Él intercedía por ellos, porque dice la palabra que Jesús intercede por nosotros al Padre. Así que no hay abandono, no hay soledad. No te sientas un hijo huérfano que Dios te abandonó. No, Él está velando en tu tormenta. Aunque no le veamos, Él está en el monte orando. Y me llama la atención esta palabra en el verso 46 que leíamos. Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte. ¿Dónde estaban los discípulos? En el mar, en la barca, en la tormenta, en la oscuridad. ¿Cómo es que Jesús les podía ver? Que remaban con gran fatiga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Porque Él sí puede ver a través de la oscuridad. Porque Él les dio una orden. Vayan y crucen hasta Capernaum. Yo los veo al otro lado. Él tenía un plan. No importaba si había tormenta, no importaba si las olas se levantaban altas. Él tenía un destino al cual los iba a llevar.
Él los estaba viendo, Él estaba velando en medio de su tormenta. Qué privilegio que sea Jesús que interceda por nosotros al Padre. ¿Sabe? Si hay alguien que ora por usted, usted es un hombre y una mujer bendecida. Si hay alguien por quien usted pueda orar, usted puede bendecir a otra persona. Por eso únase a los tiempos de oración, únase a los tiempos de ayuno y seamos un cuerpo que intercedemos los unos por los otros, porque no sabemos en qué momento nuestro hermano está en una tormenta. Amén. Cuando alguien te diga feliz cumpleaños, mira, no tengo regalo que darte, pero estoy orando por ti. Ese será el mejor regalo que alguien pueda darte, que alguien interceda por ti y por tu necesidad. Mateo capítulo 14, verso 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino. Mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuándo es la cuarta vigilia de la noche? Como las 3, las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora se habían subido a la barca? Cuando oscureció, a las 6 de la tarde. Ellos tenían 9 a 12 horas en medio de aquella tormenta. Óigame, las olas los anegaban, las olas estaban diciéndole: aquí vas a morir, hasta aquí llegaste. ¿A cuántos nos dice así la tormenta? Y ellos decían: ¿y dónde está Jesús? Y Jesús llegó. Sí llegó, ¿verdad? ¿Y cuándo llegó? Cuando Él quiso. ¿Cuándo va a llegar Jesús a tu tormenta? Cuando Él quiera. Pero Él está velando en medio de tu tormenta. No te abandona. Y entre las 9 y 12 horas que estos hombres sufrían agonía en ese momento, no eran expertos, ya habían intentado a todo. Yo no me imagino a Pedro diciendo: muchachos, respiren profundo, respiren conmigo. No, en ese momento era de vida o muerte. ¿Cuál respirar profundo para calmarse? No había manera, porque ellos estaban intentando sobrevivir. Pero Jesús se apareció cuando Él creyó que era oportuno. Y mire que se aparece Jesús. Y se aparece de una manera sorprendente. Y aparece caminando sobre las aguas. ¿Alguien más había caminado sobre las aguas? Nunca nadie. Y sus discípulos en medio de la tormenta miran que Jesús viene caminando sobre las aguas. Y estos hombres se espantan. Cuando Jesús llegue a tu vida y llegue para sanar esa tormenta, llegará de una manera sorprendente. Espéralo, porque te sorprenderá. Mateo 14, 26 dice: y sus discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se turbaron, estaban pidiendo: ¿dónde está Jesús? Llega Jesús y ahora tienen miedo. Y es que cuando Dios te quiere sacar de una tormenta, probablemente habrán cosas ilógicas surgiendo a tu alrededor. Y tú digas: tengo temor, estoy aturdido, no sé qué decidir, no sé qué hacer en este momento. Pero ese será el momento en el que veas a Jesús caminar sobre las olas, caminar sobre el mar, trayendo estabilidad a tu tormenta. Estos hombres se turbaron en el corazón y se paralizaron. Y dice la palabra que dijeron: un fantasma. Porque hay gente que se asusta y dice: yo creo que esta crisis que yo estoy viviendo, que mi familia está pasando, es que me están haciendo brujería. Es que yo vi un vasito de unos líquidos medios raros ahí. Mire, amado, un fantasma, dijeron. Estaban turbados. Pero cuando hay un hijo de Dios que tiene la cobertura, no habrá maldición, no habrá agorero, no habrá palabra de maldición que pueda tocar tu casa. Porque Él te ha dicho: sube a la barca y ve al otro lado. Cumplirá su propósito en ti. Amén. Cuando el temor nos invade, nos impide ver a Dios, aunque lo tengamos enfrente.
Esta palabra es una palabra que, esta es casa, Ríos, es una casa que tiene palabra cada día para tu vida. Si no quieres ver a Dios, es porque estás viendo con ceguera. Pero el que quiere ver a Dios, aquí está en la palabra. Fíjese que el año pasado me gané algo. Qué cosa, ¿verdad? Uno nunca se gana nada de eso que sortean. Pero yo me gané algo. ¿Qué cosas? Voy a ir a ver qué es esto que me gané. Y lo que me gané fue un paquete, un conjunto de exámenes médicos. Pues yo estaba bien, pero digo yo, bueno, vamos a aprovechar. Y aproveché, me hice todos los exámenes médicos. Para mi sorpresa, los resultados no salieron bien. Yo dije, o sea, mejor no me hubiera ganado esto, estaba más tranquila sin saber. Y cuando me dieron aquellos resultados, sí me sentí identificada con los discípulos. Tormentas a mi vida. Me robó la paz, se turbó mi corazón y yo decía, Señor, si esto que dicen ellos es para muerte, ¿quién va a cuidar a mis hijos? A mi esposo. Bueno, yo sé que a mi esposo alguien lo puede cuidar, ¿verdad? Pero a mis hijos, ¿quién me los va a criar como yo? Señor, ¿a dónde va a quedar el propósito y las cosas que tú has hablado para mi vida? Y aquello entorpeció mi sueño y se robó mi paz. Y en una semana, creo después, en unos 15 días, esos días siguientes, recibimos una visita a nuestra casa de 2 varones de Dios del pueblo de Candelaria. 2 hombres, pero es que caminan a Dios, he metido en su corazón. Y nos trajeron de eso que traen del pueblo, cuajadita, lotes, tamalito rico, delicioso, disfrutamos. Y luego ellos dijeron, bueno, vénganse todos, vamos a orar. Estaba haciendo unas tortillas yo en la cocina, porque hago tortillas. Y nos llamaron a la sala a orar y cuando empezamos a orar, ellos empezaron a orar por cada uno. Cuando llegó mi turno, me dijo el hermano Gigo, le decimos nosotros, se llama Rodrigo. Él oró por mí y me dice el Señor, que te ha metido en una barca y que las olas te van a azotar, pero que tengas fe, que Él te va a llevar al otro lado hacia el propósito que Él te ha prometido. No tengas miedo. Y aquella palabra fue para mí como un redoma en ese momento. Pero no terminó ahí, sino que después el hermano Tilio, que es pastor de la iglesia en Candelaria, me dice, y Dios me dice que le diga lo que a mí me está mostrando. Me decía él, yo veo una luz sobre su cabeza, una luz blanca, fuerte, que está sobre su cabeza y que la cubre todo su lado izquierdo hasta su cintura. Cuando él me dijo aquello, yo me caí a llorar, porque ¿sabe dónde era el diagnóstico que me habían dado? En este lado izquierdo. Y yo decía, Señor, qué manera de caminar sobre las aguas para decirme que estás en medio de mi tormenta. ¿Sabe de dónde venían los discípulos? Los discípulos venían de ver un milagro sorprendente de multiplicación. Jesús había multiplicado los peces y los panes y había alimentado a 5,000 hombres. Los discípulos habían visto eso y no solo eso, sino que se habían llenado y había sobrado. ¿Alguien sabe cuántas canastas sobraron? 12 cestas. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. Qué bonitas matemáticas de Dios. ¿Qué estaba diciéndoles? Es que yo tengo cuidado de ustedes. Es que la necesidad no será un problema para ustedes. Es más, muchachos, suban una canasta cada uno y llévenlo a la barca y váyanse al otro lado de Capernaum. De ahí venían los discípulos, de ver a un Jesús que había multiplicado el pan y los peces para 5,000 y ahora les había dado provisión para ellos. 12 canastas, 12 discípulos, pero se suben en la barca. Los azota la tormenta y ahora dudamos, ¿y dónde está Jesús?
Y ahora dudamos de lo que Él puede hacer, porque a causa de la tormenta del presente podemos olvidar el milagro que Dios hizo ayer. ¿A cuántos Dios nos ha hecho milagros? Te hizo un milagro ayer, recuérdalo en tu tormenta de hoy. Te hizo un milagro ayer, no lo olvides. Alábalo por lo que Él hizo ayer. Hoy nos toca confiar nada más. No olvides tu milagro. Lo tercero que quiero hablar, y con esto voy cerrando, es que Él nos da paz en medio de la tormenta. Mateo capítulo 14. Verso 27. Cuando estos hombres dieron voces de miedo. ¿Cómo son las voces de miedo? ¿Cómo grita usted con miedo? Hay personas que les gusta hacer algunas bromas de mal gusto y asustan a la gente. ¿Cómo es el grito que dan? Muy mala broma, la verdad, eso. Qué feo, ¿verdad? Que lo asusten a uno. Desesperado. Estos hombres tenían gritos de miedo. Cuando vieron a Jesús llegar en el mar, ellos no sabían que era Él, solo pensaban que era un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló. Porque a veces no podemos ver a Jesús, pero podemos escucharlo. Hoy no lo estás viendo obrar todavía el milagro en tu vida, pero esta palabra es la voz de Dios diciéndote: no temas, ten paz en medio de tu tormenta. Si no le has visto, escúchale hoy. Enseguida Él les habló y lo reconocieron. Lo reconocieron. Jesús les dijo: tened ánimo. ¿Hay alguien desanimado? ¿Hay alguien queriendo tirar la toalla? ¿Hay alguien soltando la familia? ¿Hay alguien soltando su empresa? ¿Hay alguien soltando el ministerio? Ten ánimo. Yo soy, dijo Jesús, no teman. En el momento más denso de la oscuridad llegó una palabra de esperanza. Y mire que me llama la atención porque en el Antiguo Testamento Dios se presentaba. Su carta de presentación era el yo soy. Le dijo a Moisés: diles que el yo soy te manda. ¿Y quién es el yo soy? Pues dile que el yo soy te manda. Yo soy. Yo soy. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús dijo: yo soy la vida. Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección. Yo soy la salvación. Yo soy el perdón. Yo soy el amor. Yo soy. ¿Cuál representación del gran yo soy necesitas hoy? Usted escríbalo, porque es todo esto lo que acabo de mencionar. Si ocupas un sanador, Él es tu gran yo soy. Si ocupas un Señor de paz, Él es tu Jehová Shalom, el gran yo soy. Reconocieron su voz. ¿Le ha pasado que cuando usted llega a su casa y toca y le preguntan: ¿quién es? Y usted responde: yo. Eso solo lo podemos hacer en nuestra casa, porque en nuestra familia conocemos la voz. Pero si usted llega a otra casa y dice: ¿quién es? Y usted dice: yo. ¿Usted cree que le van a abrir? Le van a preguntar: ¿quién yo? Y esto me calaba en el corazón, porque yo decía: a veces Dios se está presentando a nuestra vida y dice: yo soy, pero no le conocemos la voz. Y le preguntamos: ¿quién yo? ¿Cómo, Señor? ¿A qué horas? ¿Quién yo? No le conocemos. Pero el que le conoce, cuando lo escucha a Él decir: yo soy,
el que te voy a acompañar. Yo soy, he llegado, yo soy, ya estuvo, la tormenta terminó. El gran yo soy te llena de paz, se lleva el desvelo, se lleva la preocupación, se lleva el cansancio, se lleva la fatiga, porque el yo soy ha llegado. Él es Jehová Shalom. Diga conmigo, Él es mi paz. Él es mi paz. ¿Sabe qué cosas no nos dan paz? Las personas. Porque a veces decimos, yo encuentro paz con tal persona. Pero ¿y cuando la persona se va? Se va la paz. Si yo encuentro paz ir a un parque, pero cuando se viene del parque, se le fue la paz. Hay gente que encuentra paz en el dinero, dicen, temporal, cuando se acaba el dinero. En los viajes, eso no es paz real. ¿Sabe que la Organización de las Naciones Unidas se creó después de la Segunda Guerra Mundial para que ellos pudieran mediar y buscar la paz en el mundo? Y muchos dicen que la guerra es la paz. Imagínense qué manera de mediar. Y la Organización de las Naciones Unidas, desde ese tiempo hasta ha tratado de encontrar una paz que una a los países, pero no la han podido encontrar. Porque si hay alguien que tiene la verdadera paz, ese es Dios. Y si hay un pueblo y una nación que se humilla delante de Dios, seguro le rodeará la paz. Amén. Filipenses capítulo 4 verso 7. Dice este verso: aquellos hombres se turbaron, no podían pensar. ¿Le ha pasado a usted que en la noche uno busca, y si hago? No. Y si hago esto, tampoco. Y si hago esto, y si dejo de hacer aquello. De Filipenses 4:7. Y la paz, ¿tenemos el verso? Sí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Porque ¿a dónde es el ataque cuando la tormenta está alta en tu vida? Al pensamiento y al corazón. Pero cuando tenemos la paz de Dios, no habrá tormenta que abata nuestro corazón o nuestros pensamientos. Cada vez que eso sucede en su vida, póngase su mano y repita Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos. En el nombre de Jesús, guardará mi corazón y mis pensamientos. No habrá turbulencia, no habrá turbación en mi mente. Paz. ¿Qué es paz? Miremos esta imagen, por favor. ¿Qué le parece? Qué hermoso. Quisiera como meterme así en ese mundo, ¿verdad? Qué bonito. Que se puede disfrutar ahí, que se puede respirar. Ahí sí le haríamos así. Ahí sí lo disfrutaríamos. Pero ¿sabe qué? La paz no es estar en un lugar así. La paz es estar en un lugar contrario a eso. Tener problemas, mucho ruido, enfermedad, diagnóstico, lo que sea. Y en medio de eso, sentir una calma en el corazón que solo Dios la puede dar. No importa el entorno que te está rodeando. ¿Cuál es tu idea de la paz? La idea de la paz no es exterior, es un fruto del Espíritu. Recuerda, amor, gozo, paz, es un fruto del Espíritu. Y es un fruto que está en peligro de extinción. Cada día vemos menos personas con paz. Cada día vemos menos personas pacientes. Sí o no, más bien se dice o se burlan de las personas que son pacíficas, que son pasivas, que son tranquilas. Y decimos, no, a mí me gusta la gente chispa, la gente pila, esa gente que camina. Déjelos, tiene paz.
Seamos más apacibles, seamos más pacíficos, nosotros reaccionamos por todo. No es que si no se le montan a uno, no. El fruto del Espíritu, la paz en el corazón. ¿Cómo respondemos? Porque ya lo pasé por el filtro de la paz, puedo responder con paz. Amén. Y sabe que me encanta, Jesús les dijo, no teman. Y en la palabra encontramos más de 300 veces esa escritura, no temas. Es como la ración del maná que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿se acuerda? Que les dijo, tomen maná lo que necesiten para un día. Y si lo guardan para el día siguiente, se engusana, no sirve. Y la paz que Dios nos invita a tomar es una porción diaria. ¿Cuánto necesitas de paz hoy? La paz de ayer no te sirve para hoy. Y la de hoy no te sirve para mañana. La porción de la paz es como esa ración del maná. Y mire, qué tremendo que muchos no valoramos la paz. Y muchos están tomando grandes medicamentos caros para poder tener paz. Y muchos están tomando muchos tés relajantes porque no encuentran la paz. Y muchos compran tratamientos caros para las ojeras porque no pueden dormir. Y el salmista decía, en paz me acostaré. Pero nadie se puede ir a dormir si está peleado, ¿verdad? Primero hay que arreglar las cosas. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y cerrando acá, San Juan 6:21. Los discípulos escucharon la voz de él, lo reconocieron. Y entonces ellos con gusto recibieron a Jesús en la barca. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús en su barca? Que vaya con ustedes. Y esa barca dice que llegó enseguida a la tierra a donde iban a llegar. ¿Iban a llegar o no iban a llegar? Claro que iban a llegar, pero es más fácil verlo cuando Jesús está en tu barca. Déjeme decirle algo, y hay 3 cosas importantes que aprendemos. Uno, es que todas las tormentas pasan. Todas las tormentas pasan. No hay mal que dure 100 años, dicen por ahí. No es un versículo, ¿verdad? Pero explicamos. Las tormentas pasan. Aunque haya tormentas, Él te llevará a su destino. Los discípulos llegaron a Capernaum, a donde iban. No importa cómo se hayan levantado las olas contra ti. Este año es un año electivo y muchos están preocupados de lo que a este país le vaya a acontecer. Que cómo va a ser la educación de mis hijos, que qué me les van a enseñar, que qué vamos a trabajar. Pero déjeme decirle algo, aunque la barca de este país sea azotada, hay un Dios que nos acompaña. Y hay un Dios que nos ha prometido paz en medio de la tormenta. No por una crisis financiera, no por una crisis de ideología se va a destruir. Nuestra barca llegará a su destino. Si confiamos en Él, Él traerá la paz. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿quién lo dijo? Jesús. Para que en mí, no en su trabajo, no en su ahorro, no en su confianza, para que en mí tengan paz. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. San Juan 14:27. Jesús mismo volvió a decir, la paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy. Es como cuando le dicen, ahí te dejo unos tamales. Ay, mira si te los agarras o no. ¿Qué hace usted? Corre.
Por supuesto. Y Jesús dijo, yo les dejo paz. ¿La quieren? ¿La quieren? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Por eso este mensaje se llama el regalo de la paz. ¿Quieres la paz de Dios esta mañana? ¿Habrá alguien que la tome? ¿En qué cantidad tomará paz para su vida hoy? Lo que necesite. ¿Necesita poca? Tome poca. ¿Necesita mucha? Abrace